Hola, hoy revisaremos la lección 1 del módulo 4 de los libros DEM que ustedes en lecciones pasadas ya han aprendido a usar. Hemos ido avanzando poco a poco en el sustento y las bases del trabajo misionero dentro de nuestras iglesias locales y nuestras responsabilidades como líderes en esta área de la iglesia. La lección 1 corresponde al ejemplo de una iglesia local que se describe en el libro de Hechos, que es la iglesia de Antioquía. Ustedes ya han aprendido que cada una de las lecciones tiene ciertos objetivos, ciertas ideas principales y obviamente lo que está referido a la iglesia de Antioquía, que es lo medular de esta lección. Entonces, respecto de esto, podemos decir en primer lugar que lo que nosotros queremos notar ahora es un acercamiento misionero a la iglesia de Antioquía. ¿Cuáles fueron esas características que hicieron de esta una iglesia tan especial? Y lo segundo es ver cómo, a partir de Antioquía, la gran comisión que Jesús nos encomendó a sus discípulos se comenzó a hacer una realidad, una verdad. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que notar es que bíblicamente, en la lectura del libro de Hechos, nosotros vemos que hay dos modelos de acción de la iglesia que están descritos a través de dos íconos: la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén representó el primer esfuerzo de la iglesia cristiana para poder consolidarse, poder aprender, poder construir el proyecto de iglesia. El asunto principal en la descripción del libro de Hechos es que aparentemente la iglesia de Jerusalén se olvidó de seguir adelante con la gran comisión. Es cierto que se describen ciertos hechos especiales, como el caso de Pedro cuando visita a Cornelio, el caso de Felipe y el eunuco etíope. Son matices de un esfuerzo misionero que realmente la iglesia de Jerusalén no plasmó en ella, no se cuajó esa idea, no se le dio seguimiento a esas tareas evangelizadoras. La verdad de las cosas es que tendrían que pasar muchos años antes de que realmente la idea de llevar adelante la tarea misionera de la iglesia pudiera comenzar a desarrollarse. Y esto ocurre en la iglesia de Antioquía. Debemos entender que después del Pentecostés, en muchos lugares del Asia Menor y de Europa, todo lo que era el Imperio Romano de la época, surgieron iglesias locales que se identificaban con ciertas ciudades. Sabemos que Roma, por ejemplo, o la iglesia de Roma, comenzó poco tiempo después del Pentecostés y por tanto ahí ya tenemos nosotros evidencia del gran esfuerzo que muchas personas hicieron al llevar su experiencia cristiana al lugar en donde ellos vivían. Lo mismo ocurrió con Chipre, lo mismo ocurrió con Samaria, probablemente en Alejandría. Pero como algo sistemático, como algo planificado, como algo que se asume como una responsabilidad propia de una congregación local, la misión o la actividad misionera recién nosotros la vemos formalmente plasmada en la iglesia de Antioquía. Entonces la iglesia de Antioquía comienza como un esfuerzo de grupos judíos que comenzaron a escapar de esta persecución debido a la influencia de la iglesia en Jerusalén, en donde el sector denominado griego es expulsado de Jerusalén y es perseguido. Ahí vemos nosotros la conversión de San Pablo y vemos en alguna manera también el sufrimiento de Esteban y todas esas cosas que van caracterizando un momento de crisis dentro de la iglesia
cristiana de Jerusalén. Los apóstoles, en su mayoría, se quedan en Jerusalén y son estos, por así decirlo, laicos griegos que salen de Jerusalén y a donde ellos van comienzan la iglesia. Y eso ocurre en Antioquía. Rápidamente, el impacto del cristianismo en esa ciudad fue notable, no solamente porque se convirtieron muchas personas judías, sino porque por primera vez personas no judías, griegos o gentiles como se les denomina, se comenzaron a incorporar a esa iglesia. Por primera vez, de manera sistemática, el evangelio intencionadamente traspasa a través del testimonio de los hermanos de Antioquía la barrera racial y la iglesia de Antioquía empieza a constituirse en una iglesia de carácter universal. Eso es lo más impactante y el hecho más relevante de la iglesia de Antioquía. Llamó tanto la atención lo que estaba ocurriendo allí que en Jerusalén mandan a Bernabé a investigar si realmente lo que está pasando en Antioquía corresponde o no corresponde a lo que es la iglesia cristiana propiamente tal. Bernabé trae un buen informe, lo comisionan para que él siga trabajando en Antioquía y él invita al que hasta ese momento era un desconocido, Saulo de Tarso. Luego Saulo de Tarso llegó a llamarse Pablo y nosotros le conocemos como el gran apóstol San Pablo, el hombre que llevó las misiones al mundo gentil en Asia Menor, en Europa, en todo el Imperio Romano. Así que nosotros ahí tenemos una iglesia que es emblemática, dirigida por un hombre visionario como Bernabé, que no tuvo dudas en ir a buscar a un desconocido Pablo a donde él estaba para traerlo a Antioquía y trabajar con él. Entonces, esta iglesia, bajo el liderazgo de estas dos personas, comienza a desarrollar un gran espíritu misionero. Entonces, Antioquía se convierte en la primera iglesia misionera que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles eran las características de esta iglesia? Las vamos a resumir rápidamente. Primero, había una gran preocupación por el avance, por el desarrollo de nuevas iglesias. Salieron del mundo judío para adentrarse en el mundo gentil. Trabajaron intensamente a través de la oración, a través de la involucración, a través de la ofrenda a favor de las misiones y estuvieron dispuestos como iglesia local a enviar a sus dos más importantes pastores, Bernabé y Pablo, a que siguieran el trabajo misionero más allá de Antioquía. Lo sorprendente es que es una iglesia que se desprendió no solamente de los bienes materiales, no solamente es una iglesia que oraba y que activamente se preocupaba de las misiones, sino que también estuvieron dispuestos a entregar a sus líderes más importantes y capacitados a la tarea de la misión, y a partir de allí ellos comenzaron el trabajo de seguir sosteniéndolos a través de todo el tiempo en que Bernabé y Pablo como una pareja y después Pablo siguieron el trabajo misionero. Espero que ustedes puedan revisar bien esta lección, aprender de ella y juntos tratar de modelar nuestra iglesia local al estilo de la iglesia de Antioquía. Dios te bendiga.